Nos acompaña en directo nuestro primer invitado, analista experto en temas internacionales, periodista Daniel Seixo con nosotros. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Buen día. Es interesante ver cómo en el transcurrir de los años, en el desarrollo de estos Juegos Olímpicos y sobre todo de sus organizadores, siempre ponen en tela de juicio esas rivalidades geopolíticas. También se trasladan al terreno deportivo y esto también de alguna manera desnudan esos intereses por detrás. ¿Qué decir para poder entender cómo confluyen estas realidades en medio también del surgimiento de un mundo multipolar? Bien, tenemos que tener en cuenta que el actual formato de las Olimpiadas no ha sido siempre el formato hegemónico. Han existido otros intentos de tener una visión diferente de los deportes, de la competición deportiva, y el gran ejemplo quizá lo podemos encontrar en 1936, cuando en Barcelona se intentan organizar las Olimpiadas populares, una forma de entender el deporte más sana, más conectada con el mundo obrero, con las clases populares, en contraposición a los Juegos Olímpicos que por aquel entonces iban a organizar en Berlín por medio de la Alemania nazi. Una vez superada la Segunda Guerra Mundial, pues parece que el actual formato de las Olimpiadas se instauró como indiscutible. La rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos se dirimía muchas veces en el campo deportivo. Esto nos ha acompañado hasta el día de hoy. La decisión de no dejar participar a Rusia tras una operación especial que sin lugar a dudas no ha sido la única que hemos visto en todos estos años en los que se han desarrollado Olimpiadas, pues ha sido totalmente parcial. Tenemos que tener claro que actualmente las decisiones del Comité Olímpico siguen siendo las decisiones de los países occidentales del entorno OTAN y siempre capitaneados por Washington. Por tanto, no estamos hablando de una competición limpia, de una competición equitativa, sino que de principio, de partida, la competición parte adulterada, dado que los países que toman las decisiones para cómo se organizan, los que ponen las reglas, al fin y al cabo, son los de siempre, los mismos países que toman las decisiones en el ámbito económico, en el ámbito geopolítico, y quizá esos BRICS, ese mundo multipolar al que estabas haciendo mención, tenga que romper las reglas, no solo del deporte, sino también de las redes sociales, de la cultura. Tenemos que crear un mundo nuevo y, ¿por qué no?, volver la mirada atrás y pensar en esas Olimpiadas populares podría ser un buen punto de partida. Daniel, y también es interesante cómo se trata de utilizar esto para crear quizás lo que se denomina una guerra cognitiva, imponer en la narrativa de la comunidad internacional que siguen siendo ellas las potencias dominantes y ganadoras en el mundo, lo que no ha sido evidenciado también pese a esta desigualdad y no inclusión en medio de estas disciplinas. Por ejemplo, Mijaíl López, el luchador grecorromano, ha logrado su quinta medalla olímpica de oro de Cuba, un país bloqueado por Estados Unidos. Este también es un mensaje potente, sumado a otros atletas, por ejemplo, del sur global, de países africanos, que también han defendido lo suyo, pese a esa dominación colonialista y neocolonialista, hay que decir, que tratan de implementar también en esa parte del mundo. Sin lugar a dudas, esta semana a mí me costaba mucho encontrar artículos deportivos que se pararan con la paciencia suficiente que merece ese gran triunfo del gigante Mijaíl López. Pero claro, hay que tener en cuenta que un deportista, que además de ser el mejor deportista de las Olimpiadas, es también miembro del Partido Comunista Cubano, pues no vende mucho, no es la imagen que se quiere trasladar en este mal llamado Occidente colectivo. Tenemos que poner, por ejemplo, que este deportista cubano ha tenido que competir con otros deportistas cubanos que lo hacían bajo otras banderas. Tenemos que tener claro que el mercadeo del deporte, muchas veces esas transacciones de deportistas que no son criados en las escuelas de los diferentes países por los que compiten, sino que son casi reclutados a golpe de talonario, muchas veces con la geopolítica de por medio, nos dibuja un panorama en el que parece que el espíritu deportivo no es lo que prima. Los deportistas del sur global en muchas ocasiones tienen que competir en situaciones de desigualdad absoluta, pero además tienen que sufrir cómo los países del norte intentan reclutar, fruto de políticas claramente colonialistas, el talento de sus deportes para competir precisamente contra ellos.
tenemos que tener claro que tal y como respondía en la cuestión anterior, esto no crea un clima de igualdad, no crea un clima de deporte sano, sino lo que hace es intentar vanagloriar a esa vieja Europa, a los Estados Unidos, en unas Olimpiadas que sirven como escaparate de todo aquello que no son. Tenemos que tener en mente, por ejemplo, cómo ciudades como París limpian totalmente sus calles, intentan apartar a la pobreza, a la trabajadora más depauperada para que miles de visitantes puedan visitar sus calles y llevarse una imagen totalmente irreal de lo que son las calles de París o de las distintas sedes olímpicas. Las Olimpiadas se han convertido en una ensoñación, en una fantasía, en algo que no es para nada real y que no representa el espíritu que esta competición tenía en un día. Además, una Francia que ha fracasado justamente, como dice Daniel Seixo, en tratar de imponer una imagen de ser una ciudad pacificadora, al contrario, totalmente racista, xenófoba y que ha emprendido también a través de plataformas digitales allí la peligrosidad, esos mensajes de odio, de discriminación contra esta población migrante que es bastante grande en ese país. En vez de resolver las situaciones y los conflictos reales, esas son las medidas a las que recurre Occidente, que sigue financiando además las guerras en el mundo. Pregúntenle sino a Zelensky cuánto ha recibido de Francia y cuánto más pretende recibir para mantener latente ese conflicto a la cabeza de Estados Unidos. Agradecer a Daniel Seixo por su tiempo y su análisis. Marquemos una pausa revisando nuestra escala.